felicito a usted, felicito a sus invitados, a sus padres y comienzo con la instalación. En nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la Dirección de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, sean todas y todos bienvenidos a esta ceremonia. A continuación, damos paso a la instalación de este acto solemne, por la modalidad de titulación por tesis, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento General de Titulación Profesional de nuestra universidad, presentando este día el egresado de la licenciatura en Economía, a quien le pido por favor mencionar la palabra presente al momento de escuchar su nombre. Carballar Rodríguez Joaquín. Presente. Gracias. Para quien la universidad ha tenido a bien nombrar el siguiente jurado. Presidente, maestro Israel Simón Joya Muñoz. Gracias, maestro. Como primer vocal, doctor Juan Vicente Martínez Bautista. Presente. Gracias, doctor. Y como secretario, licenciado Saúl Pérez Salazar. Presente. Gracias, maestro. Siendo las 10 horas con 1 minuto del día 20 de noviembre del 2024, declaro formalmente instalada esta ceremonia. Les pido por favor respetar el protocolo enviado previo a esta ceremonia y permanecer con el respeto que la misma merita. A partir de este momento, le cedo al presidente del jurado la palabra, quien llevará a cabo el desarrollo de esta ceremonia. Adelante, maestro Israel. Muchas gracias, maestro. Primero que nada, Joaquín, buenos días a todos los presentes. Familiares, amigos, conocidos, te felicito por este gran logro. Es muy difícil, bueno, casi no vemos titulaciones por tesis y es agradable ver que tú te esforzaste en llevarla a cabo satisfactoriamente, por eso es que estamos acá. El protocolo que vamos a continuar, ahorita presento a mis compañeros, es la exposición, una serie de preguntas, comentarios que te harán los maestros presentes, el presidente, el titular, el secretario, y para que deliberemos el resultado, vamos a hacer a lo mejor el proceso de que nos permitan unos minutos para deliberar, regresar de nuevo aquí al auditorio y continuar con el protocolo de titulación. Además de que también seguirte motivando a que sigas preparándote en tu camino como futuro licenciado en Economía para el país, para tu persona, que tú sientas esa motivación de seguir adelante en el ámbito de la carrera, del área de la economía. Y ahorita cedo la palabra a los compañeros. Nuestro doctor presidente, un comentario. Es un tema más de felicitación, pero los comentarios igual se les de la exposición. Sí, pues igual, primero que nada, sí, la felicitación para Joaquín, muy constancia de todos los cursos que hizo durante toda la carrera, de apoyo también, muchas veces por semana, muchos muchachos que nos unen de Cuautla, de Cuernavaca y de Huelva, y la constancia de la asistencia, en la entrega de tareas, en los estudios, en sus preguntas. Recuerdo que me hizo una entrevista que por cierto tuvo muchas vistas, creo que más vistas y pues esto que le da prestigio a la escuela. Aparentemente una tesis es la carta de presentación del profesionista, pero en esta ocasión no solamente es eso. Joaquín le está aportando este prestigio a toda la facultad. Y esperemos, ¿no?, que ojalá haya más jóvenes que tengan ejemplo, que sigan el ejemplo y se atrevan a hacer ese tipo de investigaciones. Enhorabuena y aprovecho para felicitar a todos los valientes que viven a los niños en esta mañana. Joaquín, al señor sí lo vi muchísimos en la cancha, tuvo dos hijos, Jorge, mi hijo, y Joaquín. Aquí estamos dándole hasta que nos dé Dios está latidos en mi corazón. Aquí vamos a estar con los muchachos. Enhorabuena, sí, muchas gracias. Pues muy bien, vamos a iniciar con la exposición de la investigación.
Lleva como título Salarios Mínimos en México de 1976 a 2022, un análisis crítico. Entonces voy a presentar que a lo largo de este tiempo he trabajado en la ayuda del director de tesis de Dr. Juan Vicente Martín Bautista, que sin duda fue de gran aporte y ayuda. Así que sin más, voy a intentar ser breve para avanzar y cumplir con el protocolo. Es difícil sintetizar la información en tan poco tiempo, pero voy a tratar de hacerlo y esperando explicar de mejor forma o completamente lo que en la tesis plasmé. Esa intención, espero lograr ese objetivo con esta exposición. Bien, quisiera empezar diciendo que es una tesis de economía política y no solo de economía. Quise hacer el énfasis en esa parte y a lo largo de la investigación voy a dar cuenta de por qué. Además, la intención política es importante. El concepto de intención política surge a partir de la presente investigación. Diría que es un importante aporte, pues engloba, vislumbra y clarifica muchas respuestas. Gracias. ¿Cómo se divide la investigación? En tres partes fundamentales. Primero vamos a definir el salario desde la teoría económica convencional y la crítica a la economía política. Después vamos a pasar al impacto de las políticas económicas en los salarios mínimos en México, ya en el año. Y finalmente vamos a ir a la síntesis y resultados finales de la investigación. Así que es el panorama general de esta investigación. ¿Cuáles son los objetivos? General, proporcionar respuestas y desentrañar las causas del deterioro salarial en México. Hemos sido testigos de cómo el salario mínimo ha perdido poder adquisitivo en términos reales y también nominales. Vamos a intentar explicar el porqué de esta situación. Objetivos específicos: analizar y evaluar los impactos de las políticas económicas aplicadas en México durante dicho periodo. Nos vamos a centrar en las políticas económicas, el aspecto del gobierno y cómo los presidentes influyen en la economía. Y vamos a explicar, como ya dijimos, el concepto de salario y después el de salario mínimo. Espero contribuir a un mayor entendimiento de los desafíos y oportunidades que enfrenta México en el ámbito laboral y económico en beneficio del proletariado mexicano. ¿Por qué es interesante esta tesis o es importante? Va a ser importante porque hay algo que nos une a la mayoría de la población mundial, un aspecto, una categoría que nos une, que es la cuestión que los une es la cuestión de que son trabajadores. Son la fuerza motora y por lo tanto esta tesis va a ir a ese aspecto. Sobre la metodología, vamos a utilizar la importancia de la crítica a la economía política en la investigación. Este aspecto es fundamental. Vamos a hacer un análisis desde esa teoría. Vamos a analizar las teorías económicas convencional y crítica. También vamos a tener un enfoque cuantitativo con datos históricos y estadísticos, también indicadores económicos y sociales. Recopilamos información, después analizamos el contenido y terminamos con la síntesis. Gracias. Preguntas de investigación. La problemática radica en determinar hasta qué punto es posible aumentar el salario mínimo sin desencadenar efectos adversos como la inflación. Es decir, hay una relación en la economía, se dice, entre los salarios y la inflación. Este es un aspecto importante que vamos a tener en cuenta en el transcurso. También nos preguntamos si un salario mínimo bajo es un mal necesario para mantener el funcionamiento
y la estabilidad de la economía capitalista. Es decir, si es una condicionante que el salario se mantenga bajo para que nuestra economía actual tenga un buen funcionamiento y no caiga en las repetidas crisis. En políticas económicas y cómo determinan los salarios mínimos, también señalamos la importancia de la politización como herramienta del proletariado mexicano. Que estemos enterados, politizados, que preguntemos y que discutamos. Este ejercicio que hago de politización pues va sobre eso, una defensa hacia la clase trabajadora. Seguimos. Bueno, vamos a iniciar con el capítulo 1 de la investigación sobre el concepto de salario en la ciencia económica. Como ya dijimos, podemos dividir a la economía en dos, o la ciencia económica en dos teorías, la convencional y la crítica de la economía política. La convencional distan mucho entre ellas, pero sin embargo coinciden en varios puntos. Tratan de justificar, y la crítica de la economía política es a partir de Marx. Es argumentada, científica. Bueno, sobre la palabra salario, esta proviene de Roma, que es como se le pagaba a los antiguos romanos, a los soldados, y debido al alto precio de la sal, les pagaban con la sal propiamente, y de ahí proviene la palabra salario. Seguimos. Interesante. Ok, vamos a hacer a continuación de aquí una recapitulación entre pensadores económicos y presidentes. Entonces van a ver un recorrido de economistas y de presidentes. Vamos a iniciar con Adam Smith y con los presidentes vamos a iniciar con Portillo. Así que van a ver una recapitulación de esta parte. Ya los sueños, me parece. Tengo pesadillas con algunos economistas. Ahorita van a ver, ya me da miedo, ¿no? Vamos a iniciar con Smith, pues. Smith es de la teoría clásica de la economía. Él es un buen amigo, tuvo grandes aportes, se considera padre de la economía. Tiene su visión clásica de la economía política, es importante. Él se consideraba en su estudio a la política en la ciencia, abarcaba esa parte y decía que el trabajo y su organización a través de la división del trabajo son los generadores de riqueza. Entonces va a puntualizar que el trabajo un papel fundamental para esta generación de riqueza. Proseguimos. ¿Qué es el salario para Adam Smith? Recordemos que en esta sección vamos a intentar explicar y definir el concepto de salario. Bien, el primer hecho, los salarios son en todas partes, como de hecho son pagos que tienen lugar cuando el trabajador es una persona y otra el propietario del capital que lo emplea. Es decir, esto lo podemos ver bastante obvio, pero sin embargo requiere una cierta observación, y lo que dice es que es un pago que hace el capitalista al trabajador. Dicho propiamente, ahorita vamos a desarrollar esa parte. Ahora, explico una parte interesante de Smith, que dice que el salario es una categoría novedosa. A principios del capitalismo no había surgido el salario, sino un poco después. La clase burguesa generaba ganancias desde el aspecto comercial. Iba con el trabajador independiente, le compraba su producto y lo revendía en algún puerto a un precio elevado o mayor, y ahí generaba su ganancia. Después,
pasó de la ganancia comercial a la ganancia en la plusvalía y decidió contratar a ese trabajador independiente, poner los medios de producción y así es como surge el salario como algo novedoso. Esto es interesante. Ok, sobre el nivel de los salarios, es decir, ¿qué va a determinar el precio de los salarios? Según Smith, dice que es el acuerdo de trabajadores y patrones. La negociación, también influye la oferta y demanda para ese precio, también la productividad del trabajo y por último el nivel de subsistencia mínimo necesario para la subsistencia del obrero. Y una parte importante, no hay mano invisible en la determinación de los salarios porque existe una disputa política entre subir el salario y bajarlo, disputa entre asalariados y capitalistas. Esto es una disputa política que necesita negociación. Avanzamos. Bueno, vamos con otro economista, David Ricardo, igual de la teoría económica clásica. Va a diferir con Smith sobre los factores que determinan el nivel de los salarios. Sobre la definición concuerda. Es un pago que realiza el capitalista al trabajador. Y un aspecto interesante es sobre la distribución de la riqueza entre las clases sociales, que esta distribución se va a dividir entre el salario de los trabajadores, la renta de los terratenientes y la ganancia de los capitalistas. Es así como se va a distribuir la riqueza de la sociedad en estas tres partes. Ricardo es un ferviente defensor de la burguesía industrial en ascenso contra el poder terrateniente. El nivel de los salarios en Ricardo va a considerar la oferta y demanda y va a considerar también el precio natural, o sea, la cuestión de la subsistencia para el obrero. Es el precio necesario para que los trabajadores en promedio subsistan y perpetúen su raza sin incremento ni disminución. Esto va a ir un poco en lo que es el salario mínimo. No nos adelantemos, lo voy a explicar después. Solo esas dos cosas para determinar el nivel de los salarios. Gracias. Ok. Vamos con los neoclásicos. Va a tener sus raíces en la negación de los principales postulados contra los clásicos. Surge en el siglo XIX, en 1870, y su principal exponente es Marshall, y destaca su obra Principios de Economía. Ahí vemos ya la mutilación a la ciencia económica en su obra, donde decide darle la cuestión política al análisis. ¿Qué nos dicen los neoclásicos respecto al salario? Van a considerar dos cuestiones en el nivel de los salarios: sobre la oferta y la demanda, que es como cualquier producto, es decir, el salario va a ser una mercancía y esta va a ser determinada por su oferta y demanda como cualquier producto. Esta le puede quitar un poco el carácter humano a una persona. Sin embargo, esa es la teoría. Y también va a decirnos sobre la productividad marginal. Productividad marginal se refiere a la cantidad de producción adicional que se obtiene al agregar una unidad adicional de trabajo a la producción. Los considera esas dos partes. Por lo tanto, tenemos estas percepciones de acuerdo al nivel de los salarios que lo determinan. Smith considera las cuatro, Ricardo solo dos, los neoclásicos también dos: productividad del trabajo y oferta-demanda de la mano de obra.
Creo que esta gráfica vislumbra bastante bien lo anterior, así que vamos a avanzar. Bueno, ahora tenemos a Keynes, otro economista, que da respuesta a la gran crisis de 1929. Va a reformular la teoría neoclásica y se distancia completamente de ella al proponer la intervención en la economía. Su principal obra, la teoría general del empleo, el interés y el dinero, donde busca responder a la pregunta ¿cómo modificamos la ocupación en la economía? Decía que en el largo plazo estamos todos muertos, lo que importa es el corto plazo. ¿Qué es el salario para Keynes? Dice que los salarios no son simplemente una función del mercado laboral, sino que también pueden influir en el nivel del empleo y la actividad económica en general. Keynes señaló que los salarios nominales pueden ser rígidos por el simple hecho de que existen contratos laborales, existe regulación laboral y la negociación colectiva. Es decir, pensar que se van a determinar por la oferta y la demanda, no estás considerando pues, los contratos, ese simple hecho que hace que los salarios sean rígidos. También nos dice que los obreros solo pueden negociar sobre los salarios nominales, es decir, el salario monetario, ya que los salarios reales, de acuerdo al poder adquisitivo, dependen de muchos otros factores, como la inflación. Sin embargo, el trabajador se fija más en la percepción de sus salarios nominales y descuida un poco o desconoce la cuestión de los salarios reales. Entonces también debemos fijarnos en la cuestión de la inflación. Dice que una baja en los salarios nominales no implica necesariamente una mejora en el empleo en la economía en general. Esto quiere decir que se puede pensar que si los salarios nominales bajan, el capitalista puede obtener un mayor beneficio porque tiene un menor costo de producción. Pero lo que Keynes va a decirnos es que esto va a distar porque el salario nominal es una forma de ingreso para la mayoría de la población y esto va a influir en la demanda agregada. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir del trabajador va a disminuir y el capitalista, pues por ende, va a vender menos porque ya no va a haber cómo adquirir los productos y ya bajaste los ingresos. Entonces él proponía aumentar la demanda agregada a partir de aumentar esta parte de la demanda agregada. Continuamos. Salarios nominales, hay un impacto en la demanda agregada, lo que decía, que no es un solo costo para las empresas, sino también es lo que decía, una fuente importante de ingreso para los trabajadores, que a su vez consumen bienes y servicios. La capacidad de consumo del salario y una menor demanda agregada puede llevar a una disminución de la producción y del empleo. Entonces, y con este sí es quien me da miedo. Milton Friedman sí es peligroso para la clase trabajadora, monetarista y ferviente defensor del libre mercado, con obras como Capitalismo y Libertad, que se ha convertido a la Biblia para la nueva derecha. Uno de los objetivos de Friedman es el control de la inflación y él se va a fijar en el salario real, que estos salarios estén bien, con buen poder adquisitivo. Friedman fue docente con distintos cargos en Estados Unidos y únicamente fue asesor para el gobierno de Richard Nixon, Ronald Reagan, Bush y también en el Reino Unido. Continuamos. ¿Qué nos dice Friedman sobre el salario? Esta va a ser determinada por la productividad marginal. Esto significa
significa que las empresas tienden a pagar a los trabajadores según el valor adicional que generan para la empresa. Si un trabajador es más productivo debido a habilidades, inversión en tecnología, su salario tenderá a ser más alto. Y es lo que propone que nos fijemos en la productividad marginal, o sea, en explotar más al trabajador. Además, es un crítico del salario mínimo, ya que dice que puede generar desempleo, que los salarios mínimos, al establecer un nivel de remuneración por encima de la productividad marginal, puede afectarle a los jóvenes que están ingresando al mercado laboral o a los menos calificados, y las empresas no contratarían a trabajadores cuyo costo salarial exceda su contribución productiva. Esto quiere decir que si aumentamos en demasía el salario mínimo, va a quitarle un incentivo a los capitalistas de contratar nueva mano de obra recién en el mercado, ya que le representa un gran costo, ¿no? El aprendizaje en la fábrica, etc. Y también dice la inequidad afecta los salarios mínimos a los trabajadores menos calificados, con menos experiencia, quienes pierden oportunidades de empleo debido a los altos costos laborales impuestos por la ley. Es decir, que si impones el salario mínimo muy alto, pues va a haber una barrera alta para que los nuevos trabajadores accedan a ese nivel. El capitalista ya va a esperar que con ese costo ya genere mayor productividad en su trabajo o tenga mayores habilidades. Podemos considerarlo en qué tanto podemos subir el salario mínimo para no afectar esa variable. Y en sus palabras dice que el salario mínimo quizás es el ejemplo más claro de cómo una buena intención puede tener un resultado opuesto al deseado. Ya decía que si subes en demasía el salario nominal, pues puede devenir en inflación y afectar al poder adquisitivo. Ahora vamos a la segunda parte con la crítica de la economía política a decirnos qué es el salario. Desde Karl Marx. Filósofo, economista y gran revolucionario del siglo XIX, escribió el Manifiesto Comunista con Engels y el Capital, donde se analiza la naturaleza del capitalismo y se desarrolla la teoría del valor y el plusvalor. Vamos a analizar el salario desde la teoría de Marx. Nos va a decir que los salarios son una expresión de la relación entre los trabajadores y los propietarios de los medios de producción en una sociedad capitalista y están intrínsecamente ligados a la explotación y alienación del trabajo. Los trabajadores son forzados a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas, quienes poseen los medios de producción y controlan el proceso de producción, ya que el trabajador está desposeído de tales medios y lo único que tiene para subsistir es la venta de su fuerza de trabajo. Continuamos. Existe un misterio dentro del salario, el saber adecuadamente qué es el salario, en cuestión esencial. La apariencia del salario puede ser como lo que decía Smith, es la cantidad de dinero que el capitalista paga por un determinado tiempo de trabajo o por la ejecución de una tarea determinada. Es decir, si el capitalista ya contrató la fuerza de trabajo o el empleador, pues ahora el capitalista va a disponer de explotar al trabajador lo más posible que se pueda. Si ya contrató 8 horas, pues no va a dejar que se desperdicie. Pero hay una cuestión en esencia, que lo que en realidad venden los obreros al capitalista por dinero es su fuerza de trabajo. El capitalista compra esta fuerza de trabajo por un día, una semana, un mes, y una vez comprada la consume, haciendo que los obreros trabajen
durante el tiempo estipulado. Entonces este es un concepto importante, fuerza de trabajo, que no lo habíamos visto en la teoría económica convencional. ¿Okay? El trabajador vende su fuerza de trabajo porque no tiene otra opción para sobrevivir y es explotado porque el capitalista tiene los medios de producción. El obrero solamente es dueño de su fuerza de trabajo y la ha de vender al mejor postor. Esta es la relación de la explotación. Es la base de la desigualdad social y económica en el capitalismo y el origen de la lucha de clases, la clase obrera y la clase capitalista. Vamos. Cuando el trabajador vende su fuerza de trabajo, en cambio recibe un salario. Esa es la esencia. El obrero va a intercambiar esta mercancía, su fuerza de trabajo, por otras mercancías necesarias para su sustento, la reposición y el mantenimiento de la energía invertida en su labor. Voy a tratar de explicar este punto. Es decir, si el trabajador solo dispone de su fuerza de trabajo para subsistir, la ha de vender al mejor postor y con ella, con el pago que reciba, va a reponer su gasto de fuerza de trabajo y la va a reponer, y así sucesivamente. El trabajador no sale de esta dinámica porque el ingreso que recibe solo es para reponer su fuerza de trabajo. Entonces, solo vive para reponer su fuerza de trabajo una y otra vez, de generación en generación. Y ahí vemos en la imagen pues, un poco lo que tiene que lidiar el trabajador, ingeniarse. Continuamos. Ahora hay una cuestión: ¿cómo vamos a determinar el precio de esa fuerza de trabajo? Salario o precio del trabajo, que puede ser lo mismo. Fuerza de trabajo, salario, precio de trabajo. ¿Cómo vamos a determinar ese precio? ¿Cuánto le pago? El salario es, como hemos visto, el precio de una determinada mercancía, como si fuera un refresco o una cerveza, de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el salario se haya determinado por las mismas leyes que determinan el precio de cualquier otra mercancía. Es decir, ¿por qué una Coca-Cola vale tanto? ¿Qué respuesta podemos dar a eso? ¿Okay? Ahora vamos a responder esa pregunta. Y vemos cómo el trabajador sigue ahí malabareando el trabajo. ¿Cómo se determina el precio de una mercancía? Acabamos de ver las oscilaciones de la oferta y la demanda. Marx lo considera, pero dice que estas oscilaciones de la demanda, oferta y demanda, se promedian en el largo plazo, y lo único que queda de esas oscilaciones cuando se promedian es el costo de trabajo, es el costo de producción, costo de producción. Es cierto que el precio real de una mercancía es siempre superior o inferior al coste de producción, pero la alza y la baja se compensan mutuamente. Si en un tiempo el precio está bajo y en un tiempo alto, se van a compensar y queda el coste de producción. De tal modo que dentro de un determinado periodo de tiempo, englobando el cálculo, el flujo y reflujo de la industria, puede afirmarse que las mercancías cambian unas por otras con arreglo a su coste de producción, y su precio se determina por consiguiente. ¿Cuál es el coste de producción de una botella de agua? Pues plástico, materia prima. También hay una parte fundamental, que para la elaboración de esta botella requirió de trabajo. Avanzamos. La determinación del precio por el coste de producción equivale, ahí nos va a contestar que equivale, ¿no?, a la determinación del precio por el tiempo de trabajo socialmente necesario
para la producción de una mercancía. Pues el coste de producción está formado, uno, por las materias primas, el desgaste de los instrumentos, y también necesita una determinada cantidad de jornadas de trabajo y que representan, por tanto, una determinada cantidad de tiempo de trabajo. Por el trabajo directo, cuya medida es también el tiempo. Entonces, esto es lo que incluye el valor o el precio de una mercancía, el costo de producción. Ahora, ¿qué va a determinar el precio del trabajo? ¿Cuál es el costo de producción del trabajo? Ahí requiere hay una cierta complejidad de entenderlo, pero hay que dedicarle tiempo y se logra la respuesta. Decía que las mismas leyes generales que regulan el precio de las mercancías en general regulan también el salario o el precio del trabajo. La remuneración del trabajo subirá o bajará según la relación entre la demanda y la oferta, que se lo considera entre los vendedores de la fuerza trabajadora y los compradores. Que estas oscilaciones se van a promediar y ahí va a estar, se hallará el trabajo, se hallará determinado por el coste de producción, por el tiempo de trabajo necesario para producir esta mercancía en la fuerza de trabajo. Entonces nos quiere decir cuánto vale el trabajo determinado por el costo de producción del mismo trabajo, pero ahorita vamos a verlo más claramente. Ok, entonces, ¿cuál es el costo de producción del trabajo? Como cualquier otra mercancía, en este caso, el costo de producción del mercado va a ser lo que cuesta sostener al obrero, como tal obrero, y educarlo para este oficio. ¿Cuánto cuesta sostener a un obrero? Pues los costos de alimentación, de vivienda, la de su familia. Eso va a incluir en el costo de producción y va a ir considerado en el precio, va a determinar el precio del trabajo. ¿Qué más en ese aspecto? Por ejemplo, en las ramas industriales que no exigen apenas tiempo de aprendizaje, bastando con la mera existencia corpórea del obrero, el costo de producción de este se reduce casi exclusivamente a las mercancías necesarias para que aquel pueda vivir en condiciones de trabajar. Por tanto, aquí el precio de su trabajo está determinado por el precio de los medios de vida indispensables. Esto va a referir un poco al salario mínimo, lo indispensable para que el obrero pueda venir mañana a trabajar, para que reponga, se alimente, duerma y recupere su energía. Otra circunstancia a considerar, por último, en Marx, hay que incluir el costo de producción de la fuerza de trabajo simple, el coste de procreación que permite a la clase obrera estar en condiciones de multiplicarse y de reponer los obreros agotados por nuevos, como si fueran máquinas que se descuenta el desgaste de la misma máquina. Entra, por lo tanto, en los cálculos ni más ni menos que el desgaste de las máquinas. Continuamos. Ok, tenemos aquí, por tanto, el coste de producción de la fuerza de trabajo simple se cifra siempre en los gastos de existencia y reproducción del obrero. El precio de este coste de existencia y reproducción es el que forma el salario. El salario así determinado es lo que se llama el salario mínimo. Debemos concluir. Hay obreros, millones de obreros que no ganan lo necesario para poder vivir y procrear, es cierto, pero el salario de la clase obrera en conjunto se nivela dentro de sus oscilaciones sobre la base de este mínimo. Es decir, algunos no alcanzan ni siquiera el mínimo, pero hay otros que sí, y esto se nivela y la clase obrera se puede reproducir. Ok, el balance sobre el concepto del salario. Aquí vamos a dar una respuesta
Ya vimos las dos teorías económicas, la convencional y la crítica, y aquí vamos a analizar cuál da un mejor concepto de salario, más argumentado y más detallado. Entonces concluimos que va a ser la crítica de la economía política que defina mejor el salario. Y que la economía política clásica tropieza casi con la verdad, está casi de llegar, pero no la formula conscientemente, sin embargo, no podrá hacerlo mientras esté envuelta en su piel burguesa. Es una teoría perteneciente a la clase burguesa que no logra vislumbrar estos aspectos. Continuamos. Entonces vamos a concluir este apartado con lo siguiente, definiendo, según yo, de todo lo que realizamos, llegamos a eso. Es la sintetización de información para lograr definir dos conceptos nada más. Salario es un costo de producción para los capitalistas, un costo por el uso de la fuerza de trabajo. Y definen el salario mínimo como gastos solo de existencia y reproducción de la clase obrera. Me parecen a mí pertinentes estas definiciones en este análisis. Además, otra parte que considerar una anotación sobre el salario mínimo es que como ley constitucional pues ya hay una protección por parte del gobierno y fija un determinado salario mínimo, y esto evita las fluctuaciones en la oferta y la demanda y le da cierta estabilidad a los trabajadores. Continuamos, ahora sí vamos al capítulo 2, donde vamos a revisar brevemente las políticas de los diferentes presidentes en el periodo 1976 al 2022. Consideraciones importantes: vamos a ver intención política, concepto de esta investigación, sobre el modelo neoliberal, la tecnocracia, el FMI y otras organizaciones internacionales, el engaño que se le hace a la clase proletaria por parte en la aplicación de las políticas económicas del gobierno, cierto engaño y justificación, y la politización como herramienta. Aunque una vez ya definido sobre qué es salario y sobre estas cuestiones, ya podemos ahora sí empezar a analizar sobre las políticas económicas que se tomaron en México en ese periodo y ver con un enfoque más globalizador y crítico sobre cómo los presidentes y los grupos políticos van a influir y determinar en el salario. Hacemos una recopilación de esos presidentes desde José Portillo hasta Andrés Manuel López Obrador en 2022. Aquí es importante mencionar que durante este periodo de análisis es comprendido la aplicación del modelo neoliberal que se gesta con Portillo, ahí inicia y se va a implementar en los sexenios marcados por rojo: Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Por último tenemos el fin del modelo neoliberal con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Esta es la estructura que vamos a llevar. La investigación evita caer en el presidencialismo, porque sería ser simplista decir que el cambio de presidente determina nuestra condición actual política, sino que hay que considerar todas las cuestiones sociales, políticas y económicas. Esta estructura es para darle coherencia a la investigación, y sí consideramos sus políticas económicas, pero también revisamos
el por qué y a qué intereses económicos respondían. Eso es lo importante. ¿Por qué aplicaron esas políticas económicas y no otras en beneficio de quién y a quién perjudicar? Utilizo la analogía del sol abrasador para explicar el neoliberalismo. Lo que va a estar en juego con la aplicación del neoliberalismo es el grado de intensificación de la explotación. Es decir, que llegue un gobierno de izquierda o de derecha sí es insustancial importante para determinar el nivel que se va a explotar al trabajador. La analogía del sol abrasador nos va a decir que en cuestiones neoliberales el trabajador es puesto a trabajar en el sol más abrasador, en su punto más alto, y es puesto a trabajar en esas circunstancias, en un sol de la 1 de la tarde. La explotación sigue, pero va a estar en el sol. Ahora, un gobierno de izquierda puede ser que realice ese mismo trabajo, pero en la sombra. Esa diferencia es sustancial. El grado de explotación se relaja un poco y puede llevar su trabajo más placenteramente. Sin embargo, existe la explotación del sistema capitalista. Pero hay mucho en juego entre la aplicación de un modelo neoliberal que priorice la ganancia capitalista al beneficio de la clase trabajadora. Entonces, dentro de esta disputa, tenemos, o la clase trabajadora, que velar por disminuir su grado de explotación en demasía, o más, cuanto posible. Sin embargo, hay trabajadores que, siendo engañados, votan o persiguen grupos políticos opuestos a su propio beneficio. Por eso es importante que cada clase social tiene su interés y responde a cierto interés. La clase trabajadora tiene un cierto interés como clase y debe de buscar en el apartado político, electoral, presidencial, al menos ese objetivo y no otro, porque sería ir en contra de sus propios intereses. ¿Ok? Ya expliqué un poco el neoliberalismo mexicano. El aspecto importante, la mano de obra barata es objetivo. Siempre recomendaciones e imposiciones del FMI. ¿Por qué? Porque los gobiernos están condicionados porque ya pidieron o emitieron deuda extranjera. Entonces, o me haces caso o me haces caso. Y la tecnocracia que vamos a explicar, vamos a iniciar con Portillo rápidamente. Fue presidente de 1976 a 1982 y Portillo impactó de forma negativa en los salarios. Descubrió o existió el auge petrolero, se confió en demasía, no diversificó la economía y vino la caída de los precios del petróleo. Entonces la economía ya estaba comprometida en proyectos de inversión hacia el petróleo y esto desencadenó una crisis. Además que confiado porque estaba el auge petrolero, se endeudó al país en demasía. Y además subieron las tasas de interés internacionales, entonces el golpe fue doble. Y quien sufre las crisis económicas en demasía, en mayor proporción, son los trabajadores y no los empresarios. Así que termina su sexenio con una crisis económica fuerte que le hereda a su antecesor, al que le prosigue, que es, continuamos, de la Madrid. Portillo, al comprometer la soberanía nacional
deuda externa confiado por el auto petrolero se condicionó con los organismos internacionales. El FMI se condicionó con intereses extranjeros y estos impusieron su modelo económico, sus políticas económicas a implementar en el país, las cuales deben de ser en beneficio de sus intereses y, claro, no de la clase trabajadora. La crisis de Portillo representó una pérdida de poder adquisitivo. En ese contexto entra de la Madrid y, ya condicionado por la deuda externa, tiene que seguir las recomendaciones. Además que él mismo tenía la convicción de seguir con el modelo neoliberal, ya que sus intenciones políticas son evidentes por su posgrado en Harvard, por su familia, a la clase que pertenecía, de familia de gobernantes. Entonces estaba distante de las necesidades de los trabajadores. Entonces no le costó aplicar las recomendaciones del FMI. Además, existió una gran inflación por la crisis y siguió la recomendación de fijar salarios mínimos bajos, regla inscrita en la lógica neoliberal. Entonces podemos ver en este sexenio que los trabajadores seguían en el sol, abrazador, trabajando. Ya llevan 12 años ahí, con Portillo y con De la Madrid. Impacto negativo en los salarios mínimos por la pérdida del poder adquisitivo. No se logró recuperar debido a la fuerte crisis. Comparábamos con Salinas. Salinas es más de lo mismo, ¿no? También quería acelerar el proceso de la modernización de la economía mexicana para instaurarla en la globalización naciente. El fin de la Guerra Fría en 1991, que quitó las dudas sobre qué bloque económico iba a predominar. Ya no había ninguna incertidumbre sobre qué modelo o qué corriente económica iba a regir la futura economía mundial. Estados Unidos, sale vencedor de esa guerra, iba a imponer sus intereses, sus convicciones a los países subdesarrollados como México y Latinoamérica. Pues en ese contexto, Salinas se fue a estudiar a Harvard, ¿no? ¿Y qué podemos esperar que enseñen en Harvard? De ahí no nace ninguna política económica en favor del proletariado. Hay una cierta intención de clase en esas instituciones extranjeras, y me parece una forma de atacar la soberanía nacional desde la ideología. Que los políticos vayan a estudiar al extranjero sobre al país más capitalista, me parece un atentado fuerte para la clase obrera. Me parece que las universidades públicas como esta, hay grandes economistas, grandes políticos, grandes personas que pueden planear la economía, dirigir el país, y no necesitamos de irnos a estudiar a eso. Hay una fuerte influencia, ¿no? Tecnocracia por su maestría en Harvard y aparte porque estuvo en el gabinete de la Madrid, ¿no? Entonces provenía del mismo seno. Siguieron los bajos salarios, décadas ya de desatención a las clases trabajadoras y su poder adquisitivo. No les preocupaba en nada, estaban preocupados por la estabilidad económica, estudiaban el modelo, pero no lograban dar esa estabilidad económica al país. Entonces se priorizaba la estabilidad económica y pues es necesario mantenerlos en la lugar. Se priorizó a las multinacionales, se debilitó a las empresas nacionales.
multinacionales absorbían su beneficio de producir en países más subdesarrollados con mano de obra más barata, que las empresas nacionales ya no podían competir y quebraban o eran comprados por empresas internacionales. Y las empresas nacionales es un buen rasgo de una buena economía, porque va a dotar, según yo, mi parecer, de mejores condiciones laborales a sus empleados, que tienen un interés en su país, por lo menos los capitalistas nacionales. Entonces, los capitalistas nacionales también serán afectados por el neoliberalismo. Continuamos. Cabe recalcar que nuevamente va a haber una crisis económica entre Salinas y Zedillo, llamado el error de diciembre, y hasta la fecha se siguen echando la culpa. Vamos a analizarlo con detenimiento. Zedillo es un traicionero, parece, de los peores presidentes neoliberales que pudo haber, porque él pertenecía a la clase trabajadora. Él estudió en el Instituto Politécnico Nacional de Creación Cardenista. Él tuvo su éxito, por así decirlo, gracias a políticas en pro de la clase trabajadora. Y una vez en el poder, pues trabajó para ir en contra de los intereses de su propia clase proveniente. Hoy en día es un ferviente defensor del libre mercado y además, que creen, también hizo maestría en Yale, Universidad estadounidense. Adquirió esa ideología también, y además que también pertenecía al mismo gabinete de Salinas. Entonces, por eso es tecnócrata. Importante sobre él, el FOBAPROA. Ahí nos preguntamos, ¿y el libre mercado? ¿Por qué no dejaste que el mercado resolviera ese problema? En la crisis financiera, interveniste en la economía, endeudaste, el ingreso público a costa de la mayoría de todos para salvar a unos cuantos bancos, unos cuantos capitalistas. Continuamos, vamos a analizar esa crisis del error de diciembre. Antes vamos a ver ya en pesos de la moneda de hoy cómo estaba el salario en 1994. El salario mínimo diario estaba en 15 pesos. Al final de su sexenio, en el 2000, lo dejó a 37. Esto representó un aumento de 22 pesos durante 6 años. Hay que considerar que este incremento no fue suficiente para contrarrestar la inflación y mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. El porcentaje se ve mucho, 148.7% de 15 a 37, casi lo duplicó. Pero esta fue una medida desesperada ya para decir, bueno, dale algo al trabajador ya. Vamos a ver si contrarrestamos un poco su poder adquisitivo. Vamos a darle, ¿qué te parece? 22 pesos más en 6 años. Proveniente de una crisis económica generada por ellos mismos, como el error de diciembre. Entonces, ese aumento no significó nada en el daño crónico que generaron sus crisis económicas. Ahorita vamos a analizar esa crisis. Disculpa, podemos hacer ahí una modificación de la etapa de la transición. Claro. Para que sea un poquito. ¿En cuál etapa? Sería tendría que ser la transición de sabemos de los gobiernos que vinieron enseguida, ¿no? Gobiernos pavistas,
en el momento exacto en que entra el PRI, cambio de Peña Nieto, y ahora ahí es donde se ve Es más de lo mismo. exactamente. Donde queremos ver esa modificación Claro. de los salarios, ¿no? Que pues, yo creo que se elevaron hasta un 60% más. Sí, claro. La exposición fue para ser redundante, pero redundante era para los trabajadores, en condiciones neoliberales, ¿cuántos años, no? Si a nosotros nos parece ya excesivo, pues imagínate esa época, ¿no? Para trabajar. Vamos a explicar la crisis rápidamente y ya avanzamos a ver la diferencia de cambio de modelo neoliberal, que dice el maestro Joya. Ok, viene primero el error de diciembre proseguido y vamos a ver cómo impactan los salarios. Primero, hay una política económica previa en Salinas, privatización, sobrevaluación del peso, empieza a sobrevaluar el peso, déficit de corriente elevado, dependencia de capital extranjero especulativo. Ahora, hay un cambio político, una transición presidencial Salinas y Zedillo, y justo en esta transición se va a dar el error de diciembre. Zedillo contribuye un poco en la incertidumbre política y falta de reservas internacionales. Y Zedillo decide, a consecuencia de una sobrevaluación, voy a devaluar el peso. Hay un manejo de la comunicación o de su explicación, hay una pérdida de confianza en inversionistas y hay una salida masiva de capitales. A esto conlleva una crisis financiera, colapso del peso mexicano, inflación descontrolada, fuga de capitales. Esto genera una crisis social, genera desempleo y quiebres de empresas, las dos afectan al trabajador. Hay un rescate internacional del FMI y de Estados Unidos de $50,000 millones. Esto va a seguir condicionando al país a seguir las recomendaciones del FMI, recomendaciones neoliberales. Las consecuencias, efecto tequila que contagió a demás países, es decir, la crisis contagió además proletarios de otros países. La crisis de México se contagió a otros países y ese impacto fue prolongado en la economía mexicana, tardó varios años en resarcir. Entonces, vemos cómo afectó el poder adquisitivo, los salarios reales. Una crisis afecta, ¿no? Desempleo, quiebras y los ingresos. Ok, ahora vamos a ir a la diferencia. Fox se da el cambio al PAN, más de lo mismo, cambio democrático, pero no del modelo económico. Después, aquí vemos rápidamente cuánto iban ya los salarios: 40, de 2001 al 2006, 48. Tuvo un incremento de 8 pesos en el sexenio de Fox, 8 pesos en 6 años. Y a pesar de las crisis, continuamos. Ahora vamos con Calderón. Importante mencionar aquí rápidamente que a pesar de las crisis, aquí ya se vio reflejado el descuido de las clases trabajadoras en violencia. Aquí el hartazgo social, la falta de oportunidades, se vino más violencia porque los jóvenes no encontraban oportunidades en educación pública, porque no había espacios suficientes, no había suficiente trabajo, trabajos muy mal pagados, y entonces esto le vino a adoptar conductas antisociales. Y súmale la guerra contra el narcotráfico. Entonces los jóvenes tenían que luchar contra la crisis, contra el modelo neoliberal, contra la lucha, contra la guerra contra el narcotráfico. Entonces el destino de los jóvenes se volvió más arduo, más difícil. Estábamos como en modo de leyenda. Continuamos. Vemos los salarios de 50 a 62 pesos, un incremento de 11 pesos. Ahí están los gobiernos panistas. En 6 años el incremento es ridículo y no presenta una mejora en los ingresos de los trabajadores.
poder adquisitivo a ese ritmo no se va a recuperar nunca. Continuamos. Ahora con Peña Nieto, el fin del neoliberalismo se acerca. Y es aquí donde ya la población dice ya es insostenible, ya las condiciones materiales presentadas generaron un cierto cambio, dirección política. Sin embargo, ya se planeaba conmigo seguir el modelo otros 6 años, seguir en el sol otros 6 años. Reformas estructurales sobre la privatización, ya se estaba preparando la venta de empresas estatales tan importantes como Pemex y CFE, ya se estaban sentando las bases. Y vemos los salarios de 64 a 88, un incremento de 23 pesos. No va a representar cambio en el poder adquisitivo por el descuido y las crisis. Y ahora sí, vamos a ver el cambio de modelo económico con la llegada de López Obrador. Su intención política es otra, lejano, contraria al neoliberalismo de las clases regentes poderosas políticas y las clases capitalistas. Y esa visión contribuyó a cambiar la orientación de las políticas económicas en favor del salario. Hay que tener en cuenta que la explotación capitalista sigue vigente. Lo único que había dicho, si sirve la analogía, es que ahora el trabajador ya puede trabajar más tiempos en sombra, ya puede trabajar más ligeramente. No es lo mismo trabajar 12 horas que 8 horas. La politización de la clase trabajadora es fundamental para lograr estos cambios en modelos económicos, porque se vislumbró. Optar por gobiernos de izquierda si se quiere bajar la intensificación del grado de explotación. Que también hay que recalcar que esta es una solución paliativa, temporal. Se debe buscar pues la emancipación de la explotación capitalista, ya sea que el proletariado la impulse, que las mismas condiciones materiales lo propicien. Porque existe, bueno, ahorita lo vamos a ver, continuamos. Vemos aquí el cambio en el aumento del salario, una de las primeras acciones que tuvo en su gobierno, un incremento de 84 pesos. De 2018 a 2022 incrementó el salario a 172. Entonces, esto puede ayudar un poco a resarcir el daño, pero aún es insuficiente. Continuamos. Ok, ya con toda esa información, vamos a concluir sobre el impacto. ¿Qué nos deja este análisis? ¿Qué tenemos que analizar? ¿Y qué conclusiones llegó a la investigación? Es crucial que una economía garantice salarios justos. Sin embargo, la noción de salarios justos es problemática. En el capitalismo no existe dicha noción por la cuestión de la plusvalía. Por la propia naturaleza del sistema, necesita explotar al trabajador. Por lo tanto, esa búsqueda de justicia se debe buscar a través de otros medios, no de la subida de salarios, sino de otros medios, por ejemplo, los de abolir esos entramados de desigualdad y de explotación del sistema. No hay que resignarnos nada más a querer subir el salario, no hay que ir más allá, que no es suficiente. Sigamos. Ok, sobre que lo decía, que los gobiernos de izquierda y derecha enfrentan desafíos por la propia naturaleza del sistema. Por la explotación inherente, querer dar al trabajador buenas condiciones laborales es complejo, y de izquierda y derecha le cuestan y batallan en mantener el equilibrio y no caer en las crisis sistemáticas del dicho sistema. Que querer buscar una mejora en las condiciones laborales es desafiar la propia naturaleza del sistema capitalista en reducir su propia ganancia en la explotación de esa fuerza de trabajo.
Por lo tanto, es necesario dirigir la mirada y no quedarnos en el culpable es el neoliberalismo, sino el culpable es el sistema económico capitalista. El culpable del deterioro de los salarios mínimos en México, de 1976 a 2022. ¿Qué papel deben tomar las políticas económicas en favor del proletariado? Disminuir el grado de explotación, sí es importante, no es lo mismo trabajar en la sombra. Generar equilibrio, buscar equilibrio entre el aumento y mejoras salariales y la inflación. Una parte que creo que hizo AMLO consideró esa parte, ¿no? Y el salario como buen costo de producción puede aumentar los precios de los productos finales. Una medida para controlar la inflación puede ser mantener los demás costos de producción bajos. Si el costo de producción, si el trabajo es un costo de producción, también existen más en las mercancías, por ejemplo los combustibles. Una medida puede ser mantener los combustibles bajos y otros insumos como materias primas, para que el precio final se compense si subes el salario. Las demás materias primas las mantienes bajas. Entonces el precio de la mercancía no va a subir. Es importante esa compensación de las demás materias primas. Porque si sube el combustible y las materias primas y el trabajo, va para arriba la inflación. Ok, seguimos. Y por último, sobre la inflación, en el periodo que estudiamos, vemos que en las crisis presentadas hay varios picos de más del 100% de inflación, que ya se puede llamar hiperinflación, y vemos un periodo de estabilidad a partir del 2000, donde no se le movía mucho a la economía y donde se mantenían los salarios bajos para mantener la inflación. Aquí se mantuvo la inflación y hasta el 2020 empezó a subir un poco la inflación, y hay que tener en cuenta ese aspecto. Recomendaciones finales. Encontremos soluciones creativas a mejorar las condiciones materiales de los trabajadores. No solo puede ser a través del salario, hay demás formas para mejorar las condiciones de los trabajadores, mejorar su vida. Por ejemplo, el gobierno puede mejorar las condiciones materiales de los trabajadores y sus familias, mejorando los servicios de salud, de educación, infraestructura, seguridad, deporte, cultura, servicios comunitarios y espacios públicos. Esto disminuye un costo en mantenimiento del obrero y lo puede tener el gobierno. Son formas creativas de ayudarle a los trabajadores, no solo a través del salario. Y por último, la politización. La politización es muy importante en defensa y en búsqueda de una mejor sociedad para la mayoría. La politización como herramienta, ¿qué significa? Estar en cuestiones políticas, negociar, social, en comunidad, relacionarse. Eso es política, ser sociedad, ser comunidad. El que le hayan quitado el carácter político a la ciencia económica refiere a esa situación. Es por eso y más que esta tesis de economía política, es de economía política y no solo de economía. Gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tu exposición. Es muy entendible, digerible. Vemos las etapas del salario y cómo lo fuiste mezclando con lo que concluiste, con la economía política que dejó de ser política cuando cambiamos a una nueva doctrina neoclásica. Entonces, y ya en la actualidad estamos viviendo esa etapa de una economía mixta en donde se debe tomar en cuenta más
lo social del salario, incluyendo las demás variables. Vamos a hacer una cuestión de preguntas, comentarios por parte del presidio. Le voy a dar la palabra al maestro Saúl. Si tiene alguna pregunta, Sí, solamente una. claro. Hace algunos años un personaje de local de nombre Edgar hizo un estudio que se llamaba Crisis México, Crisis y Supercrisis. Y entre otros manifiestos decía que el salario mínimo era la mejor forma de mantener era la mejor forma de mantener el desempleo totalmente abierto, que le hubiera servido, estoy hablando de 1980, que le hubiera servido con esa sentencia que tiene Estados Unidos. ¿Sí es cierto o no es cierto? Cuestión de desempleo y salario mínimo. Ajá. ¿En una subida o bajada del salario? En ambos casos. Si hay una relación, ¿no? Entre si subes el salario mínimo, ¿cómo va a impactar en el desempleo? Voy a empezar por si baja el salario mínimo. Si baja el salario mínimo, se puede esperar que esto va a influir en una baja en el costo de producción del capitalista, de lo que a su vez puede decir que puede ahorrar, y que a su vez puede de esta manera contratar a más empleados y aumentar así la ocupación. Sin embargo, esta cuestión le quita el incentivo al trabajador de contratarse en esa área, y ahí entra de nuevo la ley de propiedad. Pero sí existe esa relación entre el salario mínimo y el desempleo. También depende desde qué teoría. Vamos a contestar desde varias teorías. Muy bien. Una más. ¿Qué le dices a un líder sindical que está convenciendo a un número de trabajadores de pasarse precisamente a las unidas, de que esa colectividad puede ser breve pero insegura? ¿Animarías a la clase trabajadora que se pasara esa zona sombreada? ¿No animarías? En un primer momento sí, pero teniendo en cuenta que debe ir hacia la emancipación, hacia objetivos más ambiciosos, sobre esta de nosotros, por el bien de la clase de ellos mismos. Bueno, en primer lugar, felicitarte que hayas entrado por esta vía de realizar una tesis. Pues eso en primer lugar habla bien de ti, porque tengo que decirlo también claramente, de que pues la mayoría de nuestros estudiantes, pues digamos por los antecedentes que traen, pues no logramos, digamos, ya están en la carrera, de tratarnos, digamos, de motivar para que se puedan titular por esta vía. Y ahorita seguimos haciendo esfuerzos, pero sí nos hemos encontrado con muchos obstáculos para la realización del movimiento. Por eso la entrada a la felicitación. Gracias. Ahora ya sobre los contenidos, mira, me parece que la tesis en su conjunto sí tiene mucha consistencia, ¿sí? En la manera en que está estructurada, pues sí tiene un orden lógico, ¿sí? Partes, en este caso, de presentar las distintas teorías que hay acerca del salario, luego hay un intento de definir qué es propiamente el salario mínimo, y luego te vas a hacer un análisis de cuál ha sido el impacto de las políticas económicas, ¿sí? En referencia a la dinámica de los salarios mínimos en México. Y luego, bueno, en tercer lugar, bueno, pues ya sabes, varias conclusiones respecto al punto. Aquí me gustaría, digamos, mencionar, digamos,
un factor que está ausente y que yo creo que todavía le daría mayor profundidad a tu tesis. Digo, la verdad ni te lo sugerí, no, pero sí me parece muy importante tenerlo presente. Digo, ya sé que ya está realizado el trabajo. Y es la siguiente idea, mira, en efecto vivimos en una sociedad que está regida por una economía capitalista, y la razón de ser de toda economía capitalista es siempre la obtención de una maximización de la ganancia, y esta ganancia directamente proviene, ¿sí?, de la explotación que hay hacia la clase asalariada. La ganancia no proviene de otro lado. No es como dice la teoría económica convencional, que las ganancias provienen de las máquinas, que hasta la propia tierra produce ganancias. No. La ganancia proviene de un solo factor, y este factor es la fuerza de trabajo. ¿Sí? En eso digo, a donde hay la suficiente claridad es desde la perspectiva de la crítica de la economía política. Bueno, entonces, si el eje rector, la razón de ser de la economía capitalista, gira en torno a la obtención de ganancias, y estas ganancias son producto de la explotación del trabajo asalariado, sin embargo, ¿sí?, vamos a decir, conforme se va desarrollando la economía capitalista, sucede un gran impacto, hay un gran impacto sobre las ganancias, y es que las ganancias cada vez tienden a disminuir. Esto es lo que Marx lo va a, digamos, a reflexionar y a expresar a partir de lo que él denomina la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Entonces, el factor principal de por qué sistemáticamente los salarios tienden a caer, fundamentalmente es porque la tasa de ganancia cada vez tiende a caer. ¿Sí? O sea, la rentabilidad del capital baja. Entonces, los capitalistas buscan varios mecanismos de cómo contrarrestar para resarcir sus ganancias. Y una de las causas contrarrestantes, en efecto, está en bajar cada vez más los salarios. Entonces, aquí me parece importante como introducir, digamos, ese elemento en el análisis de por qué esta caída de los salarios mínimos, ¿no? ¿Sí? Pero lo podemos generalizar para toda la clase trabajadora, porque no todos ganan salario mínimo, ¿no? O sea, hay salarios profesionales, etcétera, pero sí los salarios mínimos son muy representativos, ¿no? Entonces, bueno, me pareció también muy importante de que exaltaras el elemento de que para la recuperación de los salarios mínimos no bastan, digamos, buenas políticas económicas. En este caso, bueno, nosotros tenemos un gobierno de izquierda, y en ese sentido, bueno, pues o decir la metáfora que tú utilizaste, ¿no?, de que no es lo mismo, bueno, estar en el sol que estar en la sombra, ¿sí? Y esto es lo que significa el actual gobierno, como el anterior, ¿no? Que la explotación capitalista se lleve en la sombra y no a pleno sol. Pero eso no es suficiente, y yo creo que aquí me parece importante, y ahí también se manifiesta el compromiso que tuviste al elaborar tu tesis, en este caso el compromiso hacia una clase social. Y eso lo digo y lo trato de subrayar porque también dentro de nuestra carrera y al interior de nuestra disciplina, la cuestión del compromiso y de estar ahora sí comprometido con una determinada clase social, esto también está muy desdibujado. Y me parece que, bueno, lo exaltaste, y también lo exaltaste cuando dices de que un factor también decisivo es de que si no hay organización y politización
por parte de los asalariados, bueno, pues las cosas no pueden ir para mejor. Entonces, bueno, ahí el comentario y reitero la felicitación. Le agradezco el comentario y sí lo que dices sobre cada vez las ganancias se van reduciendo más y el capitalista es muy ingenioso en buscar soluciones a recomponer esa tasa de ganancia. Gracias. Sí, maestro. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo también te felicito. Creo que Juan, como director de tesis, lo acaba de mencionar, el documento, la tesis, ¿no? Tiene una argumentación lógica, ¿verdad? Metodológica. Creo que también es una tesis de tipo descriptivo, longitudinal, que lo mencionaste al principio. Pero tengo pues ciertos comentarios que hacerte, te los hice llegar también en su momento cuando soy tu lector del trabajo de tesis, también son de conocimiento del director de tesis. Me parece que no todos los objetivos que te planteaste al principio están en el documento de tu tesis, se cumplen. Mencionaste que ibas a hacer uso de los métodos y de los datos para verificar pues el tratamiento de ciertos elementos que tú consideraste plantear como conclusiones. Entonces me parece también que ahí, como economista que ya eres, creo que pudiste dar más, utilizar más esa parte matemática para poder corroborar con los datos, y creo que no contrastas con la inflación y los salarios reales, cuál ha sido esa pérdida del poder adquisitivo, que creo que me parece importante resaltar o vincular con los salarios durante todos estos periodos que tú mencionaste. Y creo que bueno, por ahí va mi sentido pues de reconocer pues que de tu parte pues también es muy bueno lo que mencionó también el doctor Juan Vicente, que hayas hecho un trabajo de tesis, pero sí me parece que nos quedaste de ver a los economistas esa parte de la utilización de los datos duros, hacer uso de modelos matemáticos. Creo que Saúl te hubiera apoyado mucho en esa parte, ¿no? Él como econometrista, ¿no? Que es. Pero también entiendo que muy ligado a lo que planteaste, ¿no? Tu trabajo era más de crítica teórica, utilizando el marxismo, ¿no? Tuviste un muy buen ejemplo, ¿no? De maestro marxista, que es Juan Vicente. Entonces se entiende esa concepción del trabajo. Pues creo que también yo te podría preguntar más cosas. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los trabajadores en México ganan el salario mínimo? No sé si lo sepas. También yo veo que el mercado del trabajo hoy, las empresas pagan más que el mínimo. En muchos sectores de la economía las empresas pagan más que el mínimo. Quienes ganan el mínimo, lo mencionaste, ¿no? Son tal vez los menos capacitados, menos educados. Pero yo creo que de la población económicamente activa, del número de trabajadores, ya es un porcentaje menor. Entonces esa parte pues creo que no está en el análisis, esos datos. Quiero que lo hubieran enriquecido mucho. Sí, claro, me parece algo importante ese comentario sobre medir, ¿no? En qué porcentaje se afectó, en qué medidas afectó el salario real, medirlo. Y sí, yo me fui por el lado más argumentativo, desde la crítica de la economía política, cuestión argumentativa. Y utilizo datos, pero brevemente de inflación y de salarios nominales. Y claro que enriquecería la tesis, ¿no? Sin duda, si pongo en qué porcentaje o en qué tanto los salarios reales se vieron afectados en este periodo de tiempo. Lo podía haber desarrollado, puedo desarrollar con calma. Sin embargo, tal vez me desviaría a otra teoría económica como la neoclásica y me desviaría de mi intención. Igual sería hacer una anotación, porque
sí me separaría de la crítica de la economía política. Igual investigar desde Marx cómo determina ese análisis matemático, que esa es una invención neoclásica, de darle la cuestión matemática. No quiere decir que Marx no lo tenga, utiliza otro método matemático que emplea muchas fórmulas, la tasa, la plusvalía, etc. Tendría que investigar ahí cómo determinar ese cálculo, y si no lo hay, ahora sí hacer la anotación, pasar a otra teoría económica y explicarlo, ¿no? Claro, la tesis puede expandirse y tengo esos deseos de seguir preparándome, de hacer la maestría y de comenzar en el estudio. Una cuestión personal que me enfrenté a hacer la tesis es que es muy difícil hoy en día por la distracción que tenemos. Veo reflejado en mis demás compañeros el miedo hacia la investigación, hacia la lectura, hacia la politización, hacia el esfuerzo, hacia el trabajo. Y entonces me propuse hacer este trabajo y me costó bastante, 2 años, pero que sin duda hoy día digo valió la pena. Pero sí, voy a profundizar en esa parte y seguir con el estudio, seguir preparándonos, como le decía nuestro buen amigo Marx. Una última pregunta. Claro. ¿El incremento de los salarios genera inflación o no? Puede generar inflación si otras variables macroeconómicas no se acompañan en una buena política económica, o si se acompañan. Entonces va a depender de en qué medida se tome la subida de salarios para ver si se determina en una inflación o no. Pero sí puede desencadenar inflación, como también no lo puede hacer. ¿En qué caso no lo? En el caso de que los demás costos de producción se mantengan estables, controlados, materias primas, combustibles, controlar los demás precios, contrarrestar. Sin embargo, en esta economía capitalista es un problema subir los salarios y hay que ser muy cuidadosos de no subir tanto los salarios mínimos y buscar formas creativas de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. No solo por el salario, porque en demasiado no vas a poder subir mucho. Hay un margen. Gracias. No, gracias a usted, doctor. Sus comentarios. Gracias también al presidente. Nada más, como último comentario, un poco más aterrizar todo lo que estamos hablando para que entiendan todos. Vemos un análisis rápido del fenómeno de la inflación. Estamos contando el salario mínimo. No podemos contrarrestar a veces lo que el capitalista o el capitalismo hace, pero sí podemos mejorarlo por la parte social. Entonces ahí viene la parte donde dice, ¿cómo lo hacemos para llegar a la sombra? Porque está en eso. Programas sociales, jornadas de salario más menores. Ahorita está en el dilema de bajarlo de 8 a 6, ¿no? Vacaciones, días de vacaciones. Entonces, ver esa parte de tener más beneficios para el trabajador, si no se le puede tocar tanto ahí, afectar tanto al patrón, ¿no? Porque él nunca va a querer perder nada, ¿no? Entonces, ese salario se podría haber reflejado de esa forma, en una tranquilidad de manera personal, y lo vemos con los pensionados o jubilados, ¿no? ¿Qué tantos años le quedan de disfrutar todo lo que trabajó? O sea, se nos va a gastar en medicina, doctores. Se nos olvida esa parte, y es la diferencia que tenemos. Hay que ser realistas, somos un país subdesarrollado, en vías de desarrollo, como queramos decir. A comparación, si vamos a Dinamarca, Noruega, en donde es diferente el sistema de pensiones. La gente disfruta más de todo el tiempo que trabajó por un salario. Y siempre estamos pensando, ¿cómo voy a hacer para el ¿Cómo voy a hacer para el ¿Cómo voy a vivir mi edad adulta o mayor? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, esa es una reflexión así de que
¿qué tanto tiene importancia el tener un salario o mezclar todas esas variables, ¿no?, de la sociedad, de que haya más beneficios por parte de las políticas económicas que de parte del capitalismo, en este caso? Nada más. Y bueno, el siguiente paso que nos toca, el procedimiento es si nos dan permiso de deliberar para dar un veredicto de la tesis de la presentación. Es 5 minutos, 4 minutos. En el Salón de Actos, Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de esta ciudad, el día 20 del mes de noviembre del año 2024, se reunieron los siguientes catedráticos: presidente, maestro Israel Simón Joya Muñoz; primer vocal, doctor Juan Vicente Martínez Bautista; secretario, licenciado Sol Pérez Salazar. En Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, designados como sinodales miembros del jurado, fungiendo como presidente el primero y como secretario el último, para proceder a la evaluación profesional de la carrera de licenciado en Economía del pasante Carballar Rodríguez Joaquín. Enseguida los señores sinodales lo declararon aprobado por unanimidad. En razón de que el sustentante reunió los requisitos establecidos en el artículo 6 y demás disposiciones contenidas en el reglamento de titulación profesional, acto continuo, el presidente del jurado le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la protesta de ley. Siendo las 10:41, se dio por terminada la evaluación. Vamos a proceder entonces a tomar la protesta. Carballar Rodríguez, ¿protesta usted desempeñar su profesión con sentido de responsabilidad y honradez, velar por el prestigio de nuestra universidad y contribuir a la superación en beneficio del progreso de nuestro país? Protesto. Si así lo hiciere, que la sociedad se lo premie, y si no, que os lo demande. ¡Bravo, bravo! Siendo las 10:42, se dio por terminada la evaluación, levantándose para constancia de la presente acta que firman los miembros del honorable jurado. Gracias por su asistencia.